Pues, para mí es un gusto nuevamente estar acá con ustedes. El día de hoy, pues, nuevamente me pidieron terminar de cubrir al licenciado Nefi, que es el docente titular del curso. Entonces, yo voy a terminar cubriendo esta primera unidad, entonces yo voy a evaluarlos, ¿verdad? Y todavía tenemos una clase más, que es la que viene dentro de 8 días, y de ahí entonces entramos a los parciales que tenemos. Entonces, el día de hoy, pues vamos a continuar viendo un poquito más sobre la parte de estadística, pero lo que vamos a hacer es un pequeño repaso, ¿verdad? Sobre el cálculo de esta primera tabla para ver cuáles son las dudas que se tienen para que no se estén quebrando la cabeza para hacer la tarea. Y bueno, y no solo la tarea, ¿verdad? Todo lo que corresponda en relación a su carrera, los cálculos sobre cuartiles y la parte sobre percentiles para calificar los test y las baterías que ustedes van a tener que trabajar, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos estadística. Entonces, para iniciar me gustaría que me comenzaran expresando cuáles son las dudas y dificultades, ¿verdad? Que tenemos en esta pequeña tabla para ir de una vez, pues, explicando y corrigiendo esas dudas. Entonces, ¿cuáles son las dudas que tienen para de una vez ir dándole trato a ellas? Licenciado, muy buenos días. Sí, buenos días. Fíjese que tengo una duda con los datos que tiene en aritmética. ¿Cómo fue que realizó, digamos, casi lo último Ah, de aritmética para allá? Esa es la duda que tengo. esto. Ajá, sí, eso. Ah, bueno, entonces, ahorita le explico. Solo vamos a ver si no hay una duda antes de procedimientos acá para poder llegar a esta, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Todo está claro? Bueno, les voy a explicar cómo va a ser la metodología del día de hoy. El día de hoy, pues yo voy a hacer ese repaso y voy a terminar de calcular las medidas de tendencia central que nos hacen falta. Y luego les voy a dar un pequeño problemita que ustedes van a ir resolviendo acá, ¿verdad? Vamos a tener encendida la plataforma y entonces ustedes empezarán a resolverlo y tendrán que sacar los valores de esta tabla. Pero la intención es que si hay dudas, en ese momento pues empiecen a preguntar para que de una vez se resuelvan y así ustedes puedan ya operar esas cantidades o resultados que se necesitan. Esa va a ser la modalidad del día de hoy. Entonces, vamos a explicar nuevamente la tabla así en una síntesis. Y primero, pues, acá arriba tenemos nuestros datos, ¿verdad? Con los que estamos trabajando. Esos datos yo se los tengo que proporcionar y son los que ustedes van a tener que desarrollar y tener y pasar, ¿sí? Ahora, esos datos los tuvimos que ordenar aquí, ¿verdad? En este punto. Al ordenarlos, pues los colocamos y los copiamos, pero de ahí tuvimos que ordenarlos del dato menor, o sea, del dato más pequeño, al dato más grande, que es la 56. ¿Sí? Luego, tuvimos que construir nuestra tabla y comenzamos con X, que representan las edades. Acá lo que hicimos, pues generalmente fue trasladar los datos de acá, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, pero la característica que tiene esto es que acá estamos trasladando datos, pero datos ya no los estamos repitiendo. O sea, si habían dos 25, pues solamente pasamos uno. Hay tres números 28, cuatro 28, solo pasamos uno. ¿Sí? En esta primera columna, que corresponde a X, y X son edades. En esta segunda columna, ¿verdad? Esta y esta, que es la misma,
pues representan las frecuencias. Ahora, la frecuencia quiere decir cuántas veces se repite este número. Y 18 solamente lo tenemos una vez. 19, una vez. 22, lo tenemos una vez. 23, una vez. Y 25 hay 1 y 2. Por eso aquí colocamos 2. 26 hay 1, 26 hay 1. 28, 1, 2, 3, 4. Por eso 28, aquí a la par en frecuencia, tiene el número 4. Y así sucesivamente, pues lo vamos haciendo para todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Encontraron alguna dificultad en esta primera parte? ¿No? Ahora la dificultad creo que sí va a ser en este segundo punto. Acá, donde ya aplicamos la fórmula para ya no hacerlo manual, sino hacerla de una forma más práctica. Entonces, voy a volver a repetir el paso que está acá, ¿verdad? Porque es el valor de la frecuencia. Entonces, lo que tengo que hacer es que en mi frecuencia, yo voy a seleccionar, ¿verdad? Esta columna de mi frecuencia. Esta siempre es la misma que está acá, solo que aquí la hicimos manual. Entonces, siempre voy a enmarcar de que del primer dato al último, en esta columna yo los cubra. Lógicamente acá están cubiertos. Aquí está el primer dato y aquí está el último dato. ¿Qué es lo que corresponde hacer en este momento? Le damos igual y decimos frecuencia. Frecuencia. Porque es para hallar la frecuencia. Me pide datos. ¿Sí? Entonces aquí me está pidiendo datos. Mis datos, pues son estos elementos aquí de la columna ordenados, o también puedo marcar estos de acá. Son los mismos. Solo que aquí los tengo así en columnas y aquí solamente, ¿verdad? Los tengo en una sola columna y ya ordenados del menor al mayor. Entonces me dice datos, datos, y los datos me está pidiendo que los separe por punto y coma. Después de datos hay punto y coma. Entonces, ¿verdad? Aquí yo le coloco punto y coma, porque ya separé mis datos. Ahora me pide grupos. Los grupos corresponden a los valores de la primera columna, la de X. Entonces, seleccionamos nuevamente del primer dato al último, del 18 al 56. Cuando ya tenemos ese dato ahí, no le vamos a dar Enter, sino tenemos que presionar las tres teclas Control, Shift y Enter. Entonces, lo que hace esto es, pues, hallar de nueva cuenta, ¿verdad? Lo que es mi frecuencia. Lo mismo que está acá, solo que aquí lo hicimos, pues, más práctico, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan hasta este punto? Porque creo que la aplicación de esta fórmula a algunos se les complicó. Entonces, quisiera saber qué dudas tienen en relación a esto. Inge, buen día, disculpe, yo sí tengo una duda. Díganme. Con respecto a la tarea, yo le soy honesta, lo hice con calculadora, hice mis datos en el cuaderno, dijera, porque no No, me sabía eso no es un las... problema. Lo podían hacer con calculadora, lo podían hacer con Excel, no es ningún problema. Ah, o sea que no tiene nada que ver, o sea, como para ver si apunto las fórmulas o algo así. No tiene, o sea, lo pudo haber hecho en el cuaderno y con su calculadora, o lo pudo haber hecho en Excel utilizando Excel, eso no es un problema. La situación es que sí se entienda la operación, cómo se realiza. Ah, bueno, gracias. Vaya, no te da pena. Licenciado, disculpe, o sea que digamos si a la hora de ingresar los datos de la frecuencia lo hicimos así sin la fórmula, no habría ningún No hay problema. ningún problema. Yo lo que les estoy dando son opciones para que ustedes las puedan trabajar, ¿verdad? O sea, le di la opción de trabajarlo manualmente sin fórmula o le di la opción de que ustedes en el momento pudieran aplicar la fórmula. Eso es indistinto. La cuestión es que si lo pudieron hacer sin fórmula, magnífico. Pues ya los hallaron y ahí están los datos.
Es que viera que, o sea, yo en mi deber, la verdad, puse las 2 columnas de frecuencia, pero la verdad, las dos yo lo hice manual, la verdad no en las demás columnas sí hice con fórmula, solo en la frecuencia sí no hice con fórmula. Ah, bueno, pero entonces, ahorita yo coloqué 2 columnas porque una manual y una con fórmula. Pero ya realmente en las tareas ustedes van a eliminar una de las 2 columnas. Si la trabajan con fórmula, con fórmula. O la trabajan manual, manual. Eso no es un problema. O sea que si pusimos, o sea, y si pusimos todas las columnas no hay ningún problema. Yo la verdad sí agregué todas las columnas. Ah, bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Igual, pues, si las agregó, magnífico, porque ahí está explicando cómo hizo el procedimiento. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Eh, Mira, con una duda, yo hice procedimiento en esta columna, sí, pero lo único que no hice fue seleccionarla antes. No sé si está bien así. Ah, bueno, si usted no la selecciona, los datos que le va a tirar no van a ser los correctos. Porque, Entonces, no está porque bien, más bien. ajá, porque se corre el dato. Les voy a explicar ahorita, voy a borrar nuevamente la Pero, fórmula, ¿verdad? perdón, es que hice la misma fórmula en todas las filas, más bien. O sea que usted lo fue haciendo de uno en uno. Ajá, exacto, pero no las seleccioné todas, solamente hice los Ah, pasos. si las hizo de uno en uno, sí le va a dar los datos correctos. Ah, va. Yo pensé que Gracias. solamente, porque cuando uno no selecciona y hace esto, perdón, hace esto y se coloca solo en la primera y le da frecuencia, ¿verdad? Y selecciona los datos y selecciona el valor de X, pero solo lo hizo en la primera. Le da Control Shift y Enter. Y ahora lo arrastra, los datos ya no le van a dar los mismos. ¿Por qué? Porque, mire, acá va cambiando todo, se va corriendo. Sí, sí lo hice así, pero como vi de que no eran los datos, entonces mejor la hice uno por uno porque esto fue lo que no entendí casi. Ah, bueno, pero para no hacerlo uno por uno es, nuevamente, pues, seleccionamos todo ese valor y le damos frecuencia, ¿verdad? Ya Ajá. marcamos esto. Punto y coma. Y ahora seleccionamos aquí X, Control Shift y Enter. Y pues de esa manera ya nos dio nuestras frecuencias. Ah, vaya, ingeniero, muchas gracias. Vaya. ¿Alguien más? Bueno, veamos. Entonces ya vimos frecuencias. Frecuencia acumulada. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es ir sumando la frecuencia natural. ¿Cómo ir sumando? Como el primer número de la frecuencia es 1, pues lo volvemos a copiar aquí en nuestra columna de frecuencia acumulada. De ahí el 1 sigue, pero ya no lo podemos copiar, sino hacemos lo siguiente. El 1 de acá arriba, o sea, 1 más, ahora el siguiente número, el segundo, el que está a la par, ¿verdad? De esta celda, el segundo. Le damos Enter. Entonces quiere decir que 1 es 1. 1 más 1, 2. Para que salga 3 es igual a decir 2 más 1 igual a 3. Para que salga 4 es igual a decir 3 más 1, 4. 4 más 2, 6. 6 más 1, 7. 7 más 4 da 11. Y así sucesivamente continuamos con la parte de lo acumulado. ¿Así lo hicieron o tuvieron algún problema en esa columna? Bueno, considero que no hubieron problemas en esa columna. Frecuencia porcentual. ¿Qué es la frecuencia porcentual? O sea, son los porcentajes que corresponden a la frecuencia.
¿sí? Entonces, acá vamos a tomar de base, pues la frecuencia, ¿verdad? Nuestra frecuencia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ello? Es que acá tomamos de base la frecuencia y decimos, el 1 lo dividimos dentro de 38, ¿verdad? Y lo multiplicamos por 100 y nos da exactamente 3%, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, Ahí tengo una duda, licenciado, disculpe que lo interrumpa. no tenga pena. Si se hace manual y no sale entero, el número entero, Ah, no, entonces nosotros lo aproximamos, porque lo hacemos manual, va a quedar así de esta manera, ¿verdad? Como lo tenemos acá. Esto. Aquí lo hicimos manual. 1 dividido 38 y nos salió 0.026316. Si quienes tuvieron problemas ahí, por favor, vayamos haciéndolo con la calculadora y ahorita se van a dar cuenta. O sea, decimos 1 dividido 38, le damos igual y nos da 0.026316. Sí, ¿verdad? ujú, Eso lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto le da? 2.63. 2.63, el que está acá. Si esto lo aproximamos, ¿qué número nos da? 3. El 3 que tenemos aquí. No sé si ahora sí se comprendió. Aquí lo hice paso a paso. 1 dividido 38 me dio 0.026316. Lo multiplico por 100, me da 2.6315. Aproximado, lógicamente me da el 3% que tengo aquí en la columna de frecuencia porcentual. Digamos que si lo hacemos manual, nosotros lo tenemos que aproximar. Sí, nosotros lo tenemos que aproximar. Ah, vaya, muchas gracias. No te da pena. ¿Alguien más? Ahora bien, frecuencia de grados, ¿verdad? La frecuencia de grados la podemos sacar utilizando ya el valor como porcentaje o podemos utilizar el valor que está aquí, cualquiera de los dos, ¿verdad? Entonces va a salir nuevamente diciendo, ¿verdad? La frecuencia es 1 dividido 38 y lo multiplicamos por 360, si lo queremos hacer así manual. Pero si queremos ser más prácticos, hacemos esto. Tomamos el número de la frecuencia porcentual, o sea, el que está aquí, 3, y lo multiplicamos por 360. ¿Cuánto les da? 3, el 3 de acá, por 360. ¿Alguien que me pueda apoyar con el resultado, por favor? ¿Cuánto da la multiplicación de este 3 por los 360 grados que tiene el transportador? 1080. 1080. Entonces, como está en porcentaje, entonces, si el 3, lo voy a colocar aquí, si el 3 es porcentaje, ¿cómo convierto 360 a porcentajes? Si el 3 que está aquí es porcentaje, entonces el 360 que está acá, digo, 360 lo divido dentro de 100, porque 100 corresponde a porcentaje, es 3.6. Entonces, si yo vuelvo a hacer la multiplicación, sería 3 por 3.6. ¿Cuánto le daría ahí?
Sale 10.8. Entonces, se quedaría en 10, ¿verdad? Aquí lo que hizo esto, porque como aquí lo aproximé, queda eso. Pero, si lo hacemos así, 3, ¿verdad? Por 3.6, ¿verdad? Es 10.8. Pero 10.8 aproximado es igual a 11. ¿Verdad? Siempre lo tenemos que aproximar. Entonces, así es como Disculpe una sale pregunta. grado. Dígame. No importa, así como acá al hacerlo así manual, salió 11 y aquí usted tiene 9. Ah, porque ¿Eso no aquí, importa? el 9 que salió aquí es porque aquí hay una aproximación. Si lo coloco y le coloco todos los datos, aquí es 2.63. Entonces, al 2.63 por 3.6 dio 9. Pero si en realidad no tomara aproximaciones y lo estableciera por 3 por 3.6, pues lógicamente da 11, no hay ningún problema, porque al finalizar esa columna con las aproximaciones que le va a dar, de todo modo le va a cuadrar con 360. No hay problema con O eso. sea que todos esos números, lo que se quiere llegar es a que me dé el mismo resultado de 360. Exacto, al final le tiene que dar el resultado de 360 aquí en el total de la suma. Y si no está eso es porque no lo hice bien, ¿verdad? Y si no O está eso, sea, si sí, me es sale porque más, entonces hubo un problema con la multiplicación, ¿verdad? Y hay que volver a rectificar. bueno, gracias. Bueno, Disculpe una pregunta, pero dígame. la frecuencia de grados, porque es la que se está sacando ahorita, ¿verdad? Ajá. Solo se puede sacar con la frecuencia porcental. No, ahí También se estamos puede con la frecuencia acumulada, ¿verdad? con la acumulada. No, no se puede con la acumulada porque nos daría un dato que no es real, Ah, sino que entonces solo con la frecuencia porcental. se puede sacar con la frecuencia natural, ¿verdad? Ah, ya. Y con la natural sería, a decir, 1 Mm, dividido en 38. Y de ahí lo multiplica por 360, ¿verdad? Entonces, si lo hace así, quedaría de esta manera. Decimos 1, lo voy a colocar aquí, 1 dividido 38, que es el total, ¿verdad? Y lo multiplico por 360. ya, gracias, esa era mi duda. Gracias. Entonces, si le doy es 9.47. Me lo deja nuevamente en 9. Disculpe, si nosotros lo queremos hacer así manual, también se puede, ¿verdad? Porque ahí sí dio el 9, o sea que queda en 9. Ujú. Sí, eso no hay un problema. Si ustedes lo quieren hacer manual, pues igual lo pueden hacer de esa manera. Yo lo que les estoy presentando son las diversas opciones para poder manejar. El licenciado, disculpe, Sí, dígame. yo tengo una duda. En el primer ejercicio que usted trabajó frecuencia porcentual acumulada y en este ejercicio no la tiene. Entonces, ¿se va a trabajar esa o no? La frecuencia porcentual acumulada, por lo regular, no la trabajamos. O sea, en el primer ejercicio yo se las di a conocer porque es, por ejemplo, todo lo que conlleva la tabla, pero por lo regular, frecuencia porcentual acumulada no trabajamos. Ah, Salvo que vaya, ahí se lo pidan. Salvo que ahí se lo pidan, lo tienen que trabajar. Si no se lo piden, no hay que trabajar. entonces no importa esa, podemos decir esa frecuencia. Sí, porque al igual esa frecuencia solo es para comprobar ciertas cosas, pero salvo que se la pidan. Si no se la piden, pues no la trabaja. Ah, vaya, gracias. ¿Alguien más?
Bueno, entonces, hasta el momento, pues ya llevamos aquí en frecuencias. Ahora vamos a explicar lo que su compañera pues, nos pedía, la parte de la media aritmética. Si yo a ustedes les pregunto, ¿cuántos años tienen? ¿Quién de ustedes tiene la edad más pequeña? ¿O cuál es la edad más pequeña ahí con ustedes en el salón de clase o sus compañeros? ¿Alguien es menor de edad? Sí, yo. Licenciado, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Cuántos años tiene usted, Mariela? Voy a cumplir 18. Ah, bueno, entonces digamos que usted tiene 17, ¿ya? Ajá. Bueno, esa es la edad más pequeña. ¿Quién tiene la edad más grande? No es para que yo me entere de las intimidades, no, es para explicarles el problema, no por otra cosa. Creo que yo. ¿Cuántos años tiene? 35, voy para 36. Tiene 35 años. Bueno, entonces estamos en la misma edad. Entonces, la edad más pequeña, ¿verdad? El de 17, la mínima. Y aquí voy a colocar la máxima, el de 35. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo esta media aritmética, pues lo que yo digo es, si todos tuvieran la misma edad, ¿qué edad tuvieran? Esa es la media aritmética. Entonces, ¿qué hace la media aritmética? Suma todas las edades. En este caso, digamos, sumamos 17 y 35. Si sumamos 17 más 35, nos da 52. ¿Edades de cuántas personas sumamos? Solamente de 2 personas. Entonces, dividimos ese 52 dentro de 2 personas. Y la edad promedio sería, si por ejemplo sus dos compañeros tuvieran la misma edad, ¿qué edad tuvieran? Tuvieran 26 años. Esa es la media. ¿Sí? Porque lo que hace... Licenciado, pero Dígame. disculpe, buenos días, pero usted lo dividió en 22. No. Ahorita le explico. ¿Cuántos entraron aquí a esta medida? ¿Cuántos datos tenemos ahí? 2. 2, por eso lo dividí en 2. Pero vamos a ver, ¿cuántos años tiene usted? 20. Vale, entonces pongamos 20. ¿Hay alguien que tenga más de 20 años? ¿21, 22 o 23? 22. 22. Entonces, ahora ya tenemos 23. Va, vamos a colocar también el 23 aquí. Y le voy a decir que sí me lo mueva. Bueno, 23. Ahora vengo y tengo, la edad mínima sigue siendo 17 y la máxima sigue siendo 35. Pero ahora tengo 1, 2, 3, 4 y 5 personas. ¿Qué voy a hacer? Vuelvo a sumar, ¿verdad? Ahora sumo estas edades y me da 117. Ahora el 117 lo divido dentro de 1, 2, 3, 4 y 5. Porque ahora ya son 5 personas las que le estamos tomando en cuenta. Y entonces, si todos tuvieran la misma edad, pues todos tuvieran 23.4 años. ¿Ya? Excelente, No sé está si- bien, entendí. ¿Sí se entendió? Sí, está bien, al menos para mí está bien entendible. Sí, bien entendí. Entonces, eso es lo que hace la media. Por eso es que la fórmula dice que es sumatoria de X. Entonces, ¿qué yo hice aquí? Hice eso, ¿verdad? Lo que hice aquí en el 117 fue sumar X. Los valores de X eran estos. Entonces, si lo sumé, esa es suma de X. Ahora, n minúscula, lo voy a quitar acá y voy a colocar n minúscula. N minúscula es 1, 2, 3, 4 y 5.
a n minúscula es igual a 5. Entonces, la media, que es este valor, ¿verdad? De acá. Entonces dice que la fórmula que es sumatoria de x partido n. La sumatoria de x es 117 y n es 5. Ya solamente lo divido. 117 dividido en 5, 117 dividido en 5 me da 23.4. Bien, entonces, de esa manera es como llamo media. No sé si ahora sí se entendió. Sí, licenciado. Ahora, esa es utilizando la fórmula manual. Y acá, utilizando Excel. Al utilizar Excel, yo le digo igual promedio. Promedio. Y lo que tengo que seleccionar es el dato menor y el dato mayor, o sea, esa columna. ¿Verdad? Entonces, lo que hice fue eso. Promedio y seleccioné de Q, ¿verdad? 18 a Q, 22. Entonces, acá yo le digo igual promedio y selecciono entonces esos datos. Y doy Enter. Y me da nuevamente 23.4. ¿Bien? Entonces, aquí lo hicimos manual. Pero aquí ya lo hicimos con la fórmula que tiene Excel. Bueno, ¿sí se entiende? Perdón, ¿sí se entiende? Entonces, pues esto era lo que llevábamos la semana pasada. Hoy tenemos que ver dos cálculos más. ¿Sí? Tenemos que ver dos cálculos más y de ahí entonces yo les pongo el pequeño problemita para que ustedes me lo desarrollen acá. Voy a colocarle un par de columnas más. Ahí estamos. Bueno. Entonces, como tengo ya la media, ¿verdad? Solo voy a copiar formato y me los traigo para acá. Ahora, otra de las medidas que vamos a utilizar es la mediana. La mediana es igual a M sub D. Y la moda. Y la moda es igual a M sub O. ¿Verdad? Bueno. Ahora bien, al tener ya mediana y moda, voy a explicar en qué consisten estos otros dos valores. Dice que la mediana, cuando hablamos de mediana, hablamos del siguiente valor. Dice que la mediana consiste en que es el dato que divide exactamente a la mitad los datos de la columna de X. ¿Sí? Vamos a colocar un poquito más grande. Entonces dice que la mediana es el dato que divide exactamente a la mitad los datos de la columna de X. Vamos a ver si eso es cierto. Yo aquí tengo mi columna X. ¿Cuántos datos yo tengo aquí en la columna X? Del 18 al 56, ¿cuántos datos tengo? 38. 38, vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 datos. De acá para acá
tengo 21 datos. ¿Sí? ¿Cuál es la mitad de 21? Diez y medio, ¿no? De 21, 10 y medio. Vamos a ver si es cierto. $10.5. Pero ahora acá vamos a hacer lo siguiente. Cuando son datos impares que como tenemos ahorita 21 es impar, dice la mediana, cuando el dato impar, el dato va a estar ahí, divide exactamente a la mitad y se hace por ciento de infección. Decimos 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. 7, 8 y 9. 7, 8, 9, 10 y 10. ¿Qué dato quedó exactamente a la mitad? 11. Ajá, el 11, pero el 11 corresponde entonces ¿a qué valor? ¿En X? 35. A 35. Entonces, vamos a rellenar ese 35. Entonces aquí, el dato que divide exactamente a la mitad los datos de X es 35. Porque de 35 hacia arriba hay 10 datos. Y de 35 hacia abajo hay otros 10 datos. Entonces, aquí el 35 se convierte en el valor de la mediana. ¿Ya? No sé si me di a entender. Disculpe una pregunta. Dígame. Así como usted dice, va que ahí, porque, por decir, no es un número. No el número par. Ajá, y ahora, ¿qué se hace cuando es número par? O sea, cuando sí se. Cuando sí. También ahorita voy a explicar cómo se hace la mediana cuando es número par. Bueno. Entonces, ¿sí se comprende, sí se entiende cómo hallar la mediana cuando es un número impar? Sí, exacto. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, si esa fuera nuestra respuesta, entonces venimos aquí a mediana y la respuesta es igual a 35. Y como es la misma respuesta para todos, ¿verdad? Colocamos 35 en todos los valores, ¿verdad? Hasta acá. Solamente voy a copiar mis condiciones, ¿verdad? Y aquí ya están. Solamente voy a hacer esto. Ahí está. Bueno. Entonces, si podemos ver, la mediana, 35, igual a la media, el mismo valor tienen las dos. Mediana. Ahora voy a explicar aquí en la parte de abajo, nuevamente mediana. Mediana cuando son datos impares, se calcula por simple inspección. ¿Verdad? Ahora, la mediana, cuando tiene datos pares, se utiliza fórmula que nos da la posición. Ojo con esto, porque la fórmula solo nos da la posición. La fórmula es igual a mediana, es igual, ¿verdad? A n más 1 dividido en 2. O al decir así, n más 1 dividido 2. Ahí estamos. Esa sería la fórmula de mediana. ¿Verdad?
tenemos dos formas. La colocamos así o la colocamos de esta manera, ¿verdad? MD es igual a n más 1 dividido 2. Bueno, vamos a hacer el ejemplo aquí. Voy a colocar valores de X y la frecuencia, pero la frecuencia acá no nos va a servir hasta el momento, ¿verdad? Aquí no nos servirá, pero lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a trabajar con 8 datos. Bueno, vamos a suponer que son edades. Entonces, ahora sí voy a tomar las edades de ustedes. 17. ¿Alguien tiene 18? Sí, licenciado. 18. 19 también, ¿verdad? 20. 22, me decían. ¿Qué otras edades hay? Perdonen. ¿Hay de 23 y 24? ¿O 25? De 23. 23. ¿Alguien tendrá 25? ¿O 24? Bueno, vamos a suponer que sí, para que nos dé datos exactos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos. 8 datos. Aquí vamos a tener nuestra sumatoria. Y aquí nos da 179 valores de X. Y F digamos que es 1, 2, 3, 1, 3, 1, 1 y 1. Digamos que esas son nuestras frecuencias. Yo la hice así nada más a priori. Digamos que son 13 personas las que tenemos. Pero aquí datos son pares. Entonces vamos a tomar la fórmula que nos dice acá. ¿Sí? N más 1. La vuelvo a colocar aquí. N. ¿Cuál es el valor de N? De esta N minúscula. Número de casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, N minúscula es igual a 8. ¿Verdad? 8. ¿Ya? Este 2 y este 1 en la fórmula son constantes. El valor que va a cambiar es el de N. El 1 siempre va y el 2 siempre va. ¿Sí? Volvemos a colocar el valor. Y decimos, 8 más 1 es igual a 9. ¿Sí? Y ahora acá dice que voy a dividir 9 dentro de 2, porque eso es lo que me indica. 9 dividido en 2, ¿cuánto me da? 4.5. Entonces, esa es posición, porque lo que me da la fórmula solamente es posición. Entonces dice 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde estaría ahí la cantidad de 4.5? Está, este es 4 y este es 5. 4.5 está entre 20 y 22. Pero no sabemos cuál es el valor todavía. Entonces, vamos a colocar aquí, lo voy a colocar de esta manera. Posiciones y valor de X. Entonces me dice posición 4.5. Quiere decir que debo tomar la posición 4 y la posición 5 porque no es un entero, ¿verdad? No es entero. Entonces debo tomar la posición 4 y la 5. ¿Por qué la 4 y la 5? Porque 4.5 está a la mitad de estos dos datos, ¿verdad? 4.5 sería la línea. Entonces, posición 4 y posición 5. Las voy a colocar así con una celda de distancia. Posición 4, ¿qué valor tiene en X? Posición 4, el valor en X es 20. Colocamos 20. Posición 5, el valor en X es 22. 22.
¿qué vamos a hacer acá? Entonces, vamos a sumar 20 más 22 y lo dividimos dentro de 2. ¿Por qué? Porque son dos posiciones las que están acá. Entonces decimos 20 más 22 dividido en 2. ¿Sí? Va. Y seguimos, decimos 20 más 22, ¿cuánto es? Es a 42. Dividido en 2. Entonces, 42 dividido en 2, ¿cuánto nos daría? 21. ¿Sí? Entonces, la media, ¿verdad? Tendría el valor de 21. Entonces, ¿por qué? Porque 20 más 22 me da un valor de 42. ¿Sí? 42. Entonces, 42 dividido en 2, porque son dos posiciones, dice que la mediana es de 21. Quiere decir que entre el 20 y el 22, ¿qué número queda a la mitad de ellos? 21. 21. Exacto. Entonces, por eso aquí mi mediana es 21, el número que queda entre 20 y 22. Pregunten, por favor. Bueno, yo veo aquí un detalle en eso. Por ejemplo, aquí vemos que está 20 y 22. Es obvio que se ve fácil, inclusive sin la 21. fórmula, ¿verdad? Exacto. Ajá. Es 21, exacto. Pero, por Pero ejemplo, si en vez de varía. 20 fuera un número impar. Si fuera un... Ajá, si en vez de 20 fuera un número impar o en vez de 22 igual fuera un número impar. Bueno. Entonces vamos a colocar el ejemplo acá. Lo vamos a colocar aquí. Posición 4, vamos a suponer que es 17. Y posición 5, vamos a suponer que es 24. ¿Sí? Entonces sumamos 24 más 17, nos da 408. Lo multipliqué en lugar de sumar. Ahí estamos. 24 más 17 es igual a 41. 41. ¿Cuánto? Siempre lo tengo que dividir en 2, ¿verdad? Entonces, 41 dividido en 2. La mediana ahí tendría que ser 20.5. Ok, o sea, no necesariamente tiene que ser un entero ahí, ¿verdad? No, no necesariamente porque va a depender de las cantidades como estén establecidas. Exacto, exacto. Ajá, esa era mi duda, que pensé que tenía que ser entero, entonces no da, digamos, poniendo, No, no digamos, siempre aquí sale fracción. sale fracción porque los números son impares, o sea, uno impar y un par, lógicamente tienen que dar fracción, Exacto. ¿verdad? Y no hay aproximación ahí, no se aproxima. No podemos aproximar porque entonces Bueno, ya, como está en el 50%, obviamente. ajá, pero no podemos decir 21, aunque podría decirse que es 21, pero el problema es que entonces de 17 a 21 ya es una cantidad general. Y de 21 a 24 varía, porque de 17 a 21, ¿cuántos números pasan? 4, Y de 21 a 24. que son 3. Exacto, ya no queda igual. Por eso es que es 20.5. Porque de 17 a 20.5, ¿cuánto da? ¿Cuánto dijo? De 17 a 20.5, 37.5. 3.5. De 17 a 20.5 es 3.5. Y de 20.5 a 24, 3.5 nuevamente.
Ahí queda exactamente a la mitad. Por eso es que no lo podemos aproximar. Ok, o sea que el procedimiento es el mismo, no importa si sean pares o impares, ahí en el centro, digamos, el procedimiento es el mismo, ¿va? Que hay que Y dividir dentro de pares, dos. pares tiene que ser el número de datos. Pares. Ajá. Pero aquí no importa el número, si el número puede presentarse así o puede presentarse así. Ahí estamos, gracias, muy amable. Bueno, ¿alguien más con otra duda? Va. Entonces, mi mediana aquí fue de 35. Ahora la moda. Vamos nuevamente a colocarle aquí qué significa moda. Solo lo voy a subir para que no difiera. Ahí estamos. Moda. Y dice que la moda siempre será el dato que se repita más veces o el más alto en la frecuencia. ¿Verdad? El dato que se repita más veces o el más alto en la frecuencia. Entonces, nos vamos a nuestra frecuencia. Frecuencia. Esto. ¿Cuál es el dato más grande en la frecuencia? ¿Cuál es el número más alto que nos tira la frecuencia? El 6, El 6. Entonces, en la frecuencia. Pero ese 6, ¿qué número le corresponde en X? ¿Cuál es su pareja en X? 35. 35. Entonces, mi moda es igual a 35 también. ¿Ya? Ya vimos entonces cómo hallar media, mediana y moda, que esas son medidas de tendencia central. ¿Para qué nos van a servir eso en psicología? Es como que si yo dijera, bueno, tenemos que medir cuál es el comportamiento o la personalidad del individuo, o medir realmente cómo se comporta él. Entonces, generalmente él debería comportarse así, en 35. ¿Verdad? Un nivel 35, ¿verdad? Y esa media es la que tiene que empezar a hacer todas las comparaciones de los datos, ¿verdad? La mediana y la moda nos van a ayudar, pero la media es fundamental para evaluar la personalidad, carácter, Burnout, SAVIC, BFQ, IQ, liderazgo, etcétera. O sea, todo lo que ustedes como psicólogos puedan medir a través de las baterías. ¿Ya? Por eso la estadística es fundamental en el papel del psicólogo. Inge, disculpe una pregunta. Dígame. O sea que la moda, por decir, el 35 es el que es el mayor ahí, por decir, eso va a ir en todo, o sea que ya no se tiene que sacar una fórmula o sumar ni nada, sino que solo No, así. solo así porque lo que vemos dice que la moda es el dato que se repite más veces o el más alto en la frecuencia. Entonces, el más alto en la frecuencia era 6. Y 6 es igual a 35 años. Entonces, por eso es que colocamos aquí O sea 35. que ese número va a ir en todo, por decirlo así. Exacto. La media, la mediana y la moda, si yo tengo una media de 35, ese mismo número va en todos. Si mi mediana es 35, ese número va para todos. Y si mi moda es 35, ese número va para todos. Una pregunta con respecto a esto. Por ejemplo, ahí según la explicación da dos opciones, ¿verdad? Que ya sea el número más alto o el número que se repite más. Y ahora si tomamos ya no el número más alto, que en este caso era 6, si tomamos el número que se repite más,
¿Cómo Bueno, estaría la situación voy a ahí? explicar. No es que demos la misma opción. Cuando yo digo el número que se repite más, en frecuencia. O sea, tal vez la escritura fue la que estuvo deficiente. Vamos a decir, es el dato con valor más alto en la frecuencia. Ah, ok. Entonces, lo dejamos así, 6. Es el más alto. Ah, bueno, sí, porque ahí se habría paso a dos formas, Y a digamos. las dos formas, exacto. Tiene toda la razón, no hay problema. Bueno. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? Preguntas, dudas, comentarios que tengan. Inge, yo tengo una pregunta. Dígame. Si se diera el caso que, por ejemplo, en la moda se dieran dos que tengan la misma cantidad, por ejemplo, 2,6 y 2,6, ¿cómo se Ahora, sacaría? ¿cómo se sacaría eso? Ah, va, está bien. Voy a tomar esto y me lo voy a llevar aquí al lado para escribir, para poder explicar nuevamente esto. Vamos a suponer que aquí está la edad de 20 que tiene... Ah, no, aquí está. Con esto lo vamos a explicar. Moda. ¿Qué datos son los que más se repiten en frecuencia? O los más altos. El 22 y el El 19. 3. El Ajá. 3. El Que 3. representa a 19 y a 22. Entonces, aquí se le llama multimodal. O, perdón, como solo hay dos, bimodal. Hay dos modas, 19 y 22. Por cuestiones técnicas, siempre tomaremos la primera. ¿Sí? Por situaciones técnicas. Entonces, la primera es igual a 19. 19, ¿verdad? Y sería el mismo valor para todos, digamos. Pero aquí le voy a hacer la explicación para que podamos tener claro por qué, ¿verdad? De esa manera. Y la pregunta que usted hizo, pues muy, muy buena para poder responder este valor, ¿verdad? MD. Y aquí le coloco la explicación. ¿Verdad? Cuando se tienen dos valores o más de moda, se dice que es, bueno, es bimodal o multimodal, pero siempre se tomará el primer valor modal. De estos dos, ¿cuál es el primer valor modal? 19. Por eso 19 lo colocamos aquí. Bimodal, cuando hay dos modas. Y multimodal, cuando hay de 3 en adelante. ¿Sí? Aquí es bimodal, pero si multimodal sería de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí, entonces aquí dijimos que era bimodal, pero aquí vamos a suponer que 25 también tiene 3 personas. 25 tiene 3 personas. Entonces ahora, aquí nos colocamos. Aquí lo voy a colocar, ahí estamos. Entonces ahora ya no es bimodal, sino es multimodal. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2 y 3 modas, o sea, 3 edades que tienen el valor más alto y que es el mismo. Entonces, multimodal. Cuando hay de 3 en adelante es multimodal. Cuando hay 2 es bimodal. ¿Ya? No sé si ahora sí se entiende. O se comprende un poquito más esta parte. Lick, sí, Ahí ya una terminó. pregunta, sí, Diga.
Si igual, de igual forma es bimodal y multimodal, se toma la primera. Siempre se va a tomar la primera por situaciones técnicas. Siempre. Ah, ya. Ajá. Si alguien más iba Ahí queda, no, a... no lleva otro procedimiento, ¿verdad? No, este es el procedimiento cuando son datos simples. Ahorita estamos en datos simples. Ok. Bueno, yo les iba a dar un ejercicio, pero mejor les voy a mostrar algo y después van a decir, la qué mala onda usted, pero así es, ¿verdad? Miren, todo esto que estamos desarrollando, voy a eliminar esto, ¿verdad? Para tener más espacio. Todo esto fueron cálculos que nos llevó un poquito de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Y salieron de este valor, o de este valor que está aquí, ¿verdad? Va. Entonces, me voy a venir por acá y les voy a indicar, hay varias formas de cómo poder desarrollar esto, ¿va? Pero les voy a indicar una parte. Ahora, opción simple con Excel. Utilizando herramienta de análisis. Bueno. Ahí estamos. Opción simple con Excel. Está bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a la pestaña Archivo. Entonces, paso 1, pestaña Archivo. Paso 2, aquí nos vamos a pestaña Archivo y nos vamos buscando donde dice, ¿verdad? Más. O complementos, como a nosotros nos indiquen, ¿verdad? Esa parte, ¿ya? Entonces, en la pestaña Archivo, aquí, pues nosotros tenemos unas otras, y en más, nos vamos a complementos o en opciones. Entonces, paso 2, ¿verdad? Paso 2, pestaña Archivo, luego, más, complementos, u opciones. Puede ser que aparezca así más, o puede ser que ahí mismo aparezca complementos o aparezca opciones. Entonces, acá, más, si no aparecen aquí abajo, ¿verdad? Más, opciones. Opciones. Ya en opciones, ¿verdad? Yo voy a donde dice complementos, ¿verdad? Complementos. Entonces, le doy doble clic y va a comenzar a cargar, ¿verdad? La parte de complementos. Y me tira esta ventana. ¿Sí? Cuando está en esa ventana, aquí buscamos donde dice herramienta para análisis. Solamente le damos clic para marcarla. Herramienta para análisis. ¿Ya? Ya la tenemos seleccionada. Nos vamos aquí al botón donde dice ir. Y le damos clic. Y aquí lo que tenemos que hacer es que van a aparecer así sin chequecito. Entonces yo le doy un chequecito, le doy clic aquí sobre el cuadro donde dice herramienta para análisis y le doy a aceptar. Le di a aceptar. Se va a tardar como 1 o 2 minutos instalando ese complemento. ¿Verdad? Entonces, paso 3, ¿verdad? Opciones. Paso 4, seleccionar herramienta para análisis. Paso 5, dar clic al botón ir de la parte inferior. Paso 6, seleccionar el recuadro
de la opción herramienta para análisis. Y paso 7, aceptar. Cuando eso ya ha pasado, nos vamos aquí a la pestaña que dice datos. Datos. Y aquí en datos, al final, va a aparecer análisis de datos. ¿Verdad? Le damos clic ahí donde dice análisis de datos. Y nos aparece esta ventanita. En esta ventana buscamos donde dice estadística descriptiva y la seleccionamos. Entonces aquí, estadística descriptiva. Y le damos a aceptar. Aparece otro cuadrito. ¿Sí? Aparece este otro cuadro. Ahora, cuando ya tengo ese cuadro, me dice rango de entrada. Como yo lo ordené, entonces mi rango de entrada, yo tengo que seleccionar los datos de X. Selecciono los datos de X. ¿Verdad? Y acá le digo, selecciono aquí, pincho acá donde dice rango de salida. Le doy clic aquí dentro de esta opción y me voy aquí donde tenga un espacio libre. Rango de salida. Mi rango de salida lo voy a colocar aquí, ¿verdad? En este punto. Ya está. Y ahora le digo resumen de estadísticas. Y de ahí le doy a aceptar. Aquí ya está mi media, error típico, mi mediana. La moda siempre la va a marcar como error, pero ya está la media y la mediana, ya están calculadas. Aquí me dice, mi dato mínimo es 18, mi máximo es 56, el rango es 38, la suma es 735 y la cuenta es 21. Todos los datos que yo había hallado aquí al inicio, los que tenemos aquí arriba. Los datos que yo tengo aquí. ¿Ya? Y ya los tengo hallados aquí de la manera en que les acabo de explicar. Si yo tengo todos mis datos y no quiero hacer todo el procedimiento, entonces vuelvo otra vez a datos y me voy a análisis de datos, estadística descriptiva y aceptar. Le doy clic aquí. Voy a borrar los datos porque siempre terminan guardados. Y yo no quiero hacer tabla ni nada de procedimientos. Entonces le doy clic a esto y ahora busco los datos que me proporcionaron, estos, los marco. Rango de salida, nuevamente me voy buscando, ¿verdad? Un lugar y los vamos a colocar aquí. Le doy resumen estadístico y lo voy a aceptar. Entonces, si yo lo tengo aquí, cuando yo hago eso, lo que me va a salir es que aquí me calculó medias, pero por cada columna. Por cada columna me la calculó. Y yo no quiero que eso pase. Entonces, vuelvo otra vez, ¿verdad? Y, pues, no quiero que me lo calcule así. Entonces, los elimino, ¿verdad? Y lo único que yo tendría que hacer es, nuevamente, quedarme aquí. Y entonces, lo único que necesito es que todo lo que está aquí lo pase a esta única columna, así como lo hicimos. ¿Verdad? Entonces, volvemos otra vez a decirle que datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar, y le quito esto, y le digo que mi valor de entrada ahora es la columna que yo ordené. Aquí estamos. Mi rango de salida va a seguir siendo
aquí, ¿verdad? A la par del dato, este. Y resumen estadístico, y lo voy a aceptar. Entonces aquí, nuevamente voy a calcular media, mediana, dato menor, máximo, mínimo, suma y cuentas. Va a variar porque ahí no está ordenado, al valor ordenado. Pero de esas dos maneras yo puedo sacar rápido todas las medidas de tendencia central. Bueno.